Continuamos hablando de crecimiento económico y desigualdad social con el doctor economista Pavel Isa Contreras. Perdón que venía a otro tema, pero hay algo que dijiste que creo que es bueno rescatarlo para hacerte una pregunta que creo fundamental. Cuando se maquilla o se facilita, se truquea en dominicano los datos para que ese crecimiento salga más alto, que se ve muy bonito políticamente, eso no tiene un efecto hacia adelante, claro, en las estadísticas. Es correcto, se acumula. Es decir, si tú en vez de 10 dijiste que era 11, exacto, fuiste flexible con alguna metodología para que llegara a que diera 11, bueno, entonces tuviste un crecimiento de 10%, pero luego si al siguiente año iba a ser 12 y dijiste que era 12,5, entonces ya estamos hablando de que entre esos 2 años tú tienes una inflación de 2.5. Entonces es un efecto acumulado muy fuerte. Y si año tras año hay un empuje para sobreestimar la cifra de crecimiento, aunque sea poco, probablemente no, el margen de maniobra no es para mucho, para poco, pero ese poco se te va haciendo enorme a lo largo del tiempo. Y además las implicaciones de eso para el resto de las estimaciones y de cómo se ve el país son muy importantes. Piensa en la presión tributaria. Detente ahí, animal feroz. No. Ponte bochista y explícame eso despacio. O sea, hay un acumulo, un efecto de acumulación de esto, y esto genera una serie de problemas. Esos problemas, en un primer año, tú tienes que sobreestimarte en un 10%. Pero al segundo año, tu sobreestimación es de un 10% anterior más el adicional. Entonces, la diferencia entre lo que hubiese sido y lo que es cuando hay una sobreestimación sostenida es muy elevado, y el tamaño de tu economía termina tú diciendo que es mucho más grande de lo que es, porque no es un fenómeno de un año y se borró al año siguiente, sino que se va acumulando. Es como que tú digas que el tamaño de tu empresa tú lo sobreestimas, pero al siguiente año tú haces tu nueva estimación sobre la base de tu sobreestimación anterior, y al siguiente año haces la sobreestimación sobre la base del valor de la empresa que estuvo en los 2 años anteriores sobreestimado. Y eso podría estar ocurriendo con nosotros porque la queja y la sospecha de ese maquillaje en las cifras económicas es una sospecha vieja. Sí, es una sospecha vieja, y probablemente el PIB dominicano, lo que dice, lo que algunos economistas argumentan, utilizan este término, es el efecto denominador. Hablan del efecto denominador. ¿Qué significa eso? Que todo uno lo calcula con respecto al PIB. Por ejemplo, la presión tributaria. Uno dice, la presión tributaria, uno toma todas las recaudaciones tributarias que vienen por impuestos y la divide entre el PIB, entre el Producto Interno Bruto. Pero si ese es el denominador. Claro. Si ese Producto Interno Bruto está inflado, entonces tu presión tributaria termina siendo más baja de lo que es. Y entonces se argumenta mucho esto, algunos economistas diciendo es que realmente nuestra presión tributaria es realmente más alta de lo que dicen las cifras oficiales porque el PIB está inflado. Porque se ha venido inflando de manera relativamente sostenida a lo largo de un número de años, y estamos teniendo, y el gobierno está diciendo que tenemos unas cifras económicas mucho más grandes de la que realmente son. Entonces ese es el problema que tiene la cifra. Pero repito, eso deviene de esta combinación de falta de transparencia en la metodología concreta de cómo se estima, en falta de diálogo a nivel técnico fundamentalmente, pero además a medida más amplio, con el incentivo político que hay para, como tú dices, presentar una cifra más elevada. Eso no quita, de todas maneras, que esta economía históricamente es una economía que crece de manera significativa al 5.5% por año, promedio anual en los últimos 60 años. Y yo creo que cuando uno juzga el crecimiento económico dominicano, uno tiene que juzgarlo sobre esa base. No es decir, bueno, es que este país está creciendo al 7 este año y América Latina creció al 0, o creció negativo. No la estamos comiendo. Nosotros somos los mejores del mundo. Sí. No, es que tú tienes que compararte contigo mismo, por una parte. Aún comparándolo contigo mismo, efectivamente, este año que pasó fue un año bueno, y probablemente 2016 lo va a ser. No sabemos si tan bueno como lo presenta el Banco Central o menos bueno, pero yo creo que es bueno por una parte. Pero por otra parte también hay que decir lo siguiente: América del Sur no es Centroamérica y el Caribe. Son 2 mundos totalmente diferentes. Aquella economía depende pesadamente todavía
y a pesar de la sustitución de importación y a pesar de la industrialización que ocurrió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80, sigue dependiendo fuertemente de la exportación de materias primas. Resulta, y por lo tanto, la caída en las materias primas ha tumbado esas economías. Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, dependen mucho menos de eso por un conjunto de factores. Ya no somos esa economía primaria exportadora que éramos, aunque ahora los productos primarios han tomado, las exportaciones de productos primarios han tomado cierto auge en estos últimos años, pero pero ya no somos una economía primaria exportadora y por tanto la crisis de esos productos nos afecta mucho menos. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Todos los países de Centroamérica y el Caribe van a crecer a tasas mayores, o casi todos a tasas mayores de lo que va a crecer el sur por ese factor. Claro, en esto del sur, fundamental el tema chino. Claro. Eso da para un programa. Y la República Dominicana y Centroamérica están mucho más vinculados a Estados Unidos, que crece mucho más, creció porque nosotros somos tan bárbaros que tenemos relaciones con Taiwán y no con China, que es otro programa. Saludo al señor canciller. Exactamente, eso es un tema muy importante. Entonces, como estamos más vinculados a Estados Unidos, la economía americana se ha recuperado rápidamente porque no suscribió en lo fundamental las tesis de la austeridad. Y de la Reserva Federal, oye, de donde proviene de donde mucho provino la propaganda neoliberal, el credo neoliberal de la política de austeridad, de la política de ajuste, desde finales de los 70, ese país, en su política, el Banco Central, muy terriblemente preocupado por el tema de crecimiento y aplica una política muy laxa en términos monetarios para poder fomentar el crecimiento y nosotros nos vamos en el vagón. O sea, de alguna manera, como nuestras exportaciones, 50% de nuestras exportaciones de bienes van a ese país, casi la mitad de nuestros turistas vienen de Estados Unidos, nos estamos enganchando a ese vagón y nos está yendo mejor. Y si le sumas a eso las remesas, claro, que venga y las remesas que están creciendo, efectivamente, aunque no las exportaciones de bienes, esas no están creciendo, pero el resto sí están comportando mejor. Entonces, nuestro desempeño tiene que ser juzgado también con respecto a nuestro entorno internacional, que es mejor que el entorno internacional en el sur. Pavel, otra cosa que se preguntan la gente y los que saben y la gente común, se pregunta, bueno, entonces crecemos, qué bien, chévere, Pedro Martínez, somos los matatanes, bien, sí crecemos, pero el problema del desempleo está ahí. Y si entramos a lo del empleo formal hay que llorar, entonces, porque ahí sí hay problema, porque hay un asunto de la informalidad del empleo. Una economía crece mucho, pero ¿hasta qué punto en el caso dominicano tiene que ver con que crecen sectores que no generan muchos empleos? ¿Y a quién se le puede echar la culpa de que no se haya diseñado algún tipo de modelo de, bueno, vamos a seguir creciendo, pero vamos a tratar de crecer en el sector donde se boronea a través de trabajo y de beneficios? Pablo, tú estás dando la respuesta. Por favor. Yo voy a abundar sobre tu propia respuesta. Tú le estás poniendo los puntos sobre la silla. Desarrollame eso. Que este programa de nosotros, puedes tomarte el tiempo que tú necesites. No, es que ya tú has leído esta cosa. Efectivamente, la economía dominicana ha venido creciendo, pero ha venido creciendo a partir, o sea, un conjunto de sectores que no generan empleo han sido importantes en explicar el crecimiento total. El caso típico, y estoy hablando de un análisis de largo plazo, es telecomunicaciones. Telecomunicaciones no genera prácticamente empleo, es un sector intensivo en capital, es decir, en maquinaria y equipo, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? En torres, en centrales, en equipo de computadoras, y ese sector fue un responsable fundamental del crecimiento a todo lo largo de la década pasada. Claro. Infló el PIB, ayudó a crecer, a que el PIB se incrementara de manera significativa y no generó mucho empleo. El sector financiero es otro sector que explica una parte del crecimiento y sin embargo, minería en algunos años, especialmente en 2013, fue el sector que más creció, si mal no recuerdo, y sin embargo su generación de empleo es bastante limitada. Eso no es toda la historia. Hay sectores que crecen, construcción, por ejemplo, el año pasado, el sector que lideró el crecimiento, en términos individuales, el sector de más alta tasa de crecimiento fue construcción, y ese es un sector que genera empleo. Ahora, ahí tenemos un problema, y es que la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central no captura bien el empleo de población migrante. Y el sector construcción es un sector intensivo en fuerza de trabajo migrante. Por lo tanto, ese empleo que genera construcción tampoco es probablemente adecuadamente capturado
en las cifras oficiales. Sobre todo por la ilegalidad, un término feo, el carácter irregular. No, y de indocumentados de los Exactamente. trabajadores. Entonces, eso es un punto importante. Es posible que en el caso del sector construcción se genere más empleo de lo que diga la encuesta de fuerza de trabajo. Eso es algo interesante. O sea, que la cifra de empleo pudiera irse un poco en entredicho porque no captura el empleo de la población migrante. Okay. Y es algo grave problema pero de todas maneras eso no elimina, la idea general de que el crecimiento económico no genera suficiente empleo y no genera suficiente empleo de calidad porque los sectores, en parte porque los sectores que están creciendo han sido sectores que no generan empleo o que generan empleo de precaria calidad. El Banco Central ha dicho que en los últimos años, que en el último año se ha generado un número de empleos formales inusualmente elevado. Un poco tratando quizás pensando, lo dice y lo destaca, en calmar las ansiedades respecto al problema del empleo. Sin embargo, cuando usted toma la tasa de desempleo, la tasa de desempleo no cede, Pablo, no cambia. Crecimos al 7% y la cifra de tasa de desempleo que tenemos hasta octubre hablan de una tasa de desempleo fija al 14%. Aún con los casi 400,000 de los que se crearon según el gobierno. Aún a pesar de eso. A pesar porque el mercado, porque la fuerza de trabajo crece todos los años. Hay nuevos entrantes al mercado de trabajo, ¿no? Claro, hay gente que sale del mercado de trabajo porque se va a estudiar, hay gente que muere, hay gente que envejece y ya sale del mercado de trabajo, pero la cantidad de personas que entran todos los años al mercado de trabajo es tan elevada que el tipo de crecimiento que estamos teniendo no los está absorbiendo o cuando lo absorbe en general de manera precaria. Pero siguiendo en eso de los sectores, ¿tú consideras que se está haciendo desde el gobierno lo que se debe hacer para buscar la forma de que crezcan sectores que generen más empleos? ¿Se puede hacer desde el Estado? Yo creo que primero, yo creo que este tema no es un tema que atañe solo al Estado, debo decir. La respuesta a tu pregunta es no se hace lo suficiente. No. Pero yo creo que poner la responsabilidad sobre el gobierno y sobre el Estado es limitado. O sea, yo creo que es un tema nacional. Hay un tema que no nos hemos sentado a discutir una nueva política de desarrollo productivo y de empleo. En este país nos hemos conformado con exenciones tributarias y con bajos salarios para fomentar el desarrollo de sectores productivos. Y nos hemos recostado y nos hemos cruzado de brazos contando con que las exenciones van a generar los empleos que queremos, van a generar el tipo de crecimiento de calidad con calidad que queremos y que también los bajos salarios lo van a hacer y no lo hacen. Y podríamos decir que somos exitosos compitiendo porque competimos en base a salarios bajos y ese modelo ya no da más porque usted no puede plantearse bien y poncharse. Él se cuadra bien, pero... No significa que no hay algunas iniciativas, debo decir. Hay algunas iniciativas, qué sé yo, el tema de las pymes es una iniciativa innovadora, que ya no es innovadora, ya tuvo 2 o 3 años, debió de llevárselo a un nivel todavía de mayor nivel de Estado. Porque uno siente, es un tema muy del presidente Danilo Medina cuando no era el presidente, lo de las pequeñas empresas, ese incentivo, el banco de los pobres, eso está dando resultados realmente. Mira, yo pienso que tiene dos. Eso es muy de él, eso es muy de él. Tiene dos elementos positivos. Primero, lo puso en la mesa de la discusión, igual que en el caso de la visita sorpresa. Yo creo que el principal reconocimiento que hay que hacerle al presidente y al gobierno en ese sentido es que pusieron estos temas sobre la mesa. Ya. Ahora, ¿cuál alcance ha tenido? Yo pienso que probablemente en el caso de las pymes ha tenido mucho más alcance porque el crédito era de las mayores restricciones que tienen las pequeñas empresas para poder progresar, para poder escalar. En el caso de la visita sorpresa me parece que es más limitado. Yo creo que les reconozco que eso ha sido importante en términos de levantar el tema de la ruralidad y de la agricultura y de la pobreza en esa zona y ponerlo en el ámbito de la discusión. Mira, yo me quedo con el hecho de humanizar el cargo. Claro. Solamente ver un jefe del Estado en una silla conversando con pobres que están fajados trabajando, no, gente de producción. A mí me maravilla. Yo creo que lo otro se puede valorar. Claro, como yo siempre le digo, yo se lo aplaudo un primer año.
Pero ya un segundo año le demando más robustez, le demando más institucionalidad de eso. Usted le puede sacar provecho político igualmente. No, lo bien hecho siempre da provecho político. Usted puede, y además tú lo puedes explotar desde el punto de vista mercadológico, pero darle carácter. Monta un programa nacional de apoyo a la pequeña agricultura campesina o pequeña agricultura familiar o la pequeña agricultura asociativa. Y además fináncialo adecuadamente, porque el presupuesto del Ministerio de Agricultura sigue siendo tan bajo. Después del 2013, el presupuesto retornó en 2014 a los niveles del gobierno de Leonel Fernández, que sabemos que es un presupuesto absolutamente insuficiente, magro, no ha puesto suficiente énfasis presupuestariamente en esa dirección, y el programa se ha quedado en esto de brincar. Podría mejorar. Podría ser, claro, no solo podría, tiene el deber de llevarlo a un nuevo nivel. Ya usted dio el primer paso, ahora del segundo paso, pero eso no te define una nueva política de desarrollo productivo. Es decir, tú tienes, qué bueno lo de las pymes, me parece que ahí se están haciendo esfuerzos, además involucra mucho más que el Estado. En el caso, también qué bueno que han empujado este tema de la agricultura, de la pequeña agricultura pobre, pero ¿qué pasa con el sector industrial? No hay una nueva política de desarrollo industrial. ¿Qué pasa con los escalamientos tecnológicos? Es decir, hay que sentarse a discutir sector por sector cuáles son las cosas que el Estado puede hacer, porque no es que el Estado va a hacerlo todo para todo el mundo. Hay cosas que el Estado puede hacer en determinados sectores que hacen la gran diferencia. Caso, mira, frutas y vegetales, ahí está el ejemplo más claro. Sí. Frutas y vegetales. La falta de un bien público que se llama sanidad vegetal, controles de plaga, control en el uso de agroquímicos, te derrotó una estrella naciente del comercio internacional como era la exportación de frutas y vegetales, ¿no? Y eso tú puedes tomar, y es un bien público que los propios productores no se pueden ofrecer a sí mismos. Claro, es decir, la producción, el sector privado, hay un conjunto de cosas que no se puede dotar a sí mismo. Para eso está el Estado, para proveer bienes públicos. Entonces, y hay muchos otros, el sector de muebles. Sí. ¿Qué necesita el sector de muebles para ser competitivo? Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Que un pequeño sector industrial. Pero bueno, hay cosas que el Estado puede hacer, ¿no? Para hacer la diferencia, y que no lo hace porque está confiando en que entre las exenciones y los bajos salarios vamos a caminar. De bajos salarios vamos a hablar después de la pausa, porque ese sí duele, y mucho. Bajos salarios en la economía dominicana después de la pausa. Ya regresamos.